Feliz vida en Candela TV. El desempleo y las consecuencias psicológicas que ocurren o que sufren no solamente, digamos, la persona que está sin trabajo, una remuneración mensual o como fuere su situación, un pago mensual por un trabajo que realice, pero también afecta al entorno, ¿no? Y hay diversas manifestaciones de cómo puede afectar, ¿no? El tema de la falta de trabajo no es desde ahora, ¿no? Empieza desde el año pasado con la famosa suspensión perfecta, las personas que vivían o viven día a día, entonces de la noche a la mañana, en una semana, en 10 días se veían sin poder obtener recursos, ¿no? Esto ha traído anímicamente un fenómeno primero de desesperanza, porque de pronto empezamos a tener cada vez más largas las cuarentenas sin saber qué es lo que venía, y después con la información que existe del exterior, entonces empezamos a imaginar que lo que viene es una situación similar. No solamente esto termina aquí, va a haber una siguiente vuelta, una siguiente ola y después otra siguiente ola, y se habla hasta de una cuarta ola. ¿Y qué pasa con esto? Yo creo que a estas alturas muchas personas han buscado cómo recursear, ¿no? El hecho del traslado de alimentos, etcétera, pero los va alejando de sus propios sueños, los va alejando de las cosas que han ido construyendo, y esto ha habido una primera reacción, pero esto ha generado un fenómeno de desesperanza. Como el ser humano es un ser resiliente, somos personas resilientes, entonces empieza a generarse un factor de solidaridad, de chispas de optimismo, de creatividad en medio de la presión, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, y empieza a ver como chispazos de situaciones que podrían generar nuevas ideas y qué hacer. Se han dado oportunidades, mucha gente, leí ayer la cantidad de personas afiliadas a estas empresas de reparto de comida, por ejemplo, los taxis, que han sido en muchos momentos los únicos medios de transporte para poder ir hacia un médico o hacia distintos lugares. Entonces han habido, o fabricar en casa cosas, alguien que tenía habilidad manual, de pronto está cosiendo mascarillas, y han ido apareciendo pequeñas cosas que podrían haber tal vez solventado en parte algo, pero se han tenido que hacer cambios sustanciales, a cambiar a los hijos del colegio, comer de manera diferente, comprar cosas de menor costo, por ejemplo, restringirse en una serie de adquisiciones que se hacían, ¿no? A la larga, definitivamente esto va a tener unas consecuencias graves en la salud mental. Por más que haya habido reacciones resilientes, se han cortado los sueños, se han cortado las expectativas. Y cuando miramos al futuro con ansiedad, cuando miramos al futuro con esa incertidumbre, entonces los cuadros de temor vinculados a la angustia, a la ansiedad, a las crisis de pánico, son los primeros síntomas de un desajuste en la salud emocional de las personas, ¿no? Eso es lo primero que hay. Quien añora el pasado, lo que tuvo, y se ancla en ello, tiende a estar más depresivo, como dicen los muchachos, a quitárseles las pilas para hacer las cosas. ¿Cómo salir del problema, ¿no? O sea, cómo tomarlo con una resiliencia o con asertividad, la situación que nos embarga, ¿no? El ser humano es una maquinaria emocional tan maravillosa que finalmente existen algunos mecanismos que nos pueden rescatar. Y esos mecanismos se llaman afecto, el afecto explícito, se llaman solidaridad, se llama acompañamiento, se llama el amor, el afecto, la compañía, se llama la comunidad. Y eso es lo que nos va a rescatar. Nos va a rescatar la posibilidad de decir cómo nos sentimos y de recibir y aceptar recibir y de dar a su vez la capacidad de acompañarnos, ¿no? Y fíjate que socialmente precisamente no estamos en un momento de afecto, estamos muy polarizados, hay mucho odio, muchas palabras duras, difíciles, y nosotros en este tiempo necesitamos hablar de afecto. Me gustaría realmente hacer un llamado y una reflexión a eso, ¿no? Por favor, defendamos la poca alegría que podamos tener, defendamos el respeto, defendamos el afecto, porque estamos viviendo una situación muy difícil donde nuestra vida está en riesgo, la economía es parte de ello, entonces hay mucho sufrimiento emocional, y cuando hay sufrimiento emocional tenemos
que apapacharnos, tenemos que juntarnos, no tenemos que separarnos y enfrentarnos. Entonces hay una suerte de corriente en contra en este momento de lo que necesitamos para poder salir adelante. No es una falacia ni una exageración decir que después de la pandemia del COVID-19, lo que viene es una pandemia de salud mental, una pandemia de salud emocional. Mucha gente va a quedar realmente en una situación de trauma por lo vivido. Veíamos la semana pasada cómo esta persona rifaba su auto y hacían cosas de esta naturaleza en medio de su desesperación por salvar una vida, la vida de su familiar, etcétera. Entonces, estas situaciones no van a pasar desapercibidos. ¿Qué les estamos diciendo a los niños en relación a esto? Además de la situación económica, de tener que tener más bien la tranquilidad de poder pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Esta es una época de solidaridad. ¡Feliz vida! En Candela TV.